programa. Nos vamos a enlazar en este momento en diálogo con el ministro de Salud sobre este tema, cierre fronteras, vacunación, todo esto que usted quiere saber esta noche. De garantizar la cadena de frío, a aislarlo de tal forma que en todo momento se mantenga en la temperatura correcta y trasladarlo hasta cada uno de los departamentos. Ya en el departamento corresponde a cada servicio departamental de salud su custodia y su distribución. Y cuando llega a un municipio en específico, ¿la responsabilidad está en quienes administran ese centro de salud o sigue siendo una responsabilidad general del Servicio Departamental de Salud? Bueno, el Servicio Departamental de Salud tiene tuición sobre las provincias y los municipios bajo su dependencia. Esta es una responsabilidad global y este es un hecho fortuito, porque el hurto que se ha dado de estas vacunas, ha sido seguramente totalmente fortuito, pero esto se podrá afirmar después de que concluya el proceso de investigación. Antes nos estaríamos manejando en supuestos. Exactamente. Estamos conversando con el ministro de Salud, Jason Ausa. Ya establecemos el contacto con nuestra colega en Santa Cruz, Cecilia Bellido. Ya se suma, ministro. Le damos la bienvenida. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hablando de esto que ha llamado la atención hoy en Guayaramerín, la desaparición de estas 500 o más de 500 dosis, lo que nos acaba de decir el ministro es que ha recibido información de que ya las vacunas aparecieron. Aparentemente aparecieron una vez más en el centro de salud, pero van a seguir los procesos y buscar responsabilidades porque puede ser que estas vacunas que no han cumplido la cadena de frío correspondiente ya se hayan echado a perder. Cecilia, buenas noches. Hola Juan Carlos, buenas noches al ministro y sí, efectivamente, comentarle, ministro, que acabamos de concluir el contacto con el doctor José Alberto Cuéllar, que es el responsable de la unidad de epidemiología, la red 8 de Guayaramerín, y nos ha confirmado que las vacunas no aparecieron dentro del centro médico, sino que estaban fuera del centro. Fueron aparentemente 2 personas, están revisando cámaras. En una bolsa negra dejaron las vacunas que habían hecho desaparecer en estas últimas 24 horas. La información que nos ha brindado es que las vacunas aparecieron en esta bolsa negra. En realidad es un termo, el termo que permite que mantenga la cadena de frío. Donde estaban las 500 dosis volvió a aparecer. Y esto ha sido poco después de las 9 de la noche, entonces están en pleno proceso de investigación, viendo si alguien tiene información o qué es lo que ha ocurrido, quiénes se lo llevaron, quiénes fueron los que pusieron la bolsa negra allí y quiénes son los responsables de esta situación. Y ver efectivamente, ministro, si las vacunas van a servir o no por la cadena de frío. Bueno, compartimos la primicia acá en Que No Me Pierda. La primicia. Sí, definitivamente. De todos modos, pese a lo que haya acontecido, es un acto totalmente reprochable y un acto el cual no va a concluir con la aparición de las vacunas. Vamos a exigir que la investigación continúe porque se debe sancionar a los culpables de este hecho. Totalmente, ministro, y usted lo decía muy bien, sucede que ya cuando las vacunas llegan, creo que a los diferentes municipios, especialmente en las zonas rurales, nos decía el doctor Cuéllar, están tropezando con un problema de seguridad, ¿no? Hay muy poca seguridad de la custodia, porque son pueblos pequeños, ¿no? Por la situación que se vive allí. En Guayaramerín nos decían que están teniendo problemas con los médicos también, por el pago de sueldos. Entonces, ¿qué mecanismo se podrá implementar en coordinación, ministro, para que esta situación no se dé en otro municipio de la misma manera? Bueno, la seguridad de los establecimientos de salud es una responsabilidad de cada servicio departamental de salud cuya dependencia tenga. Vale decir, los servicios de primer nivel y segundo nivel son responsabilidad del municipio. Los servicios de tercer nivel son responsabilidad del departamento en concurrencia con el nivel nacional, y los de cuarto nivel son competencia del nivel nacional y los institutos también. Entonces, en ese sentido, buscar la logística para garantizar el sereno, la seguridad policial o lo que corresponda, no es algo que se deba desplegar para una situación particular, sino es algo que debe existir en los centros de salud y es una responsabilidad tanto de la red municipal como de la red departamental en este caso.
Bien, ministro, hablando de esto y para no seguir el hilo de este tema que es importantísimo, que es la vacunación, ¿cuántas dosis se han distribuido a nivel nacional? Los lotes que han llegado en estas últimas horas han podido distribuirse en todo el país. Sí, nosotros hemos distribuido el último lote que ha llegado. Nosotros tenemos una lógica de control, empaquetamiento, garantía de la cadena de frío y distribución inmediata. Hemos asignado una mayor cantidad de vacunas para aquellos municipios que tienen zonas fronterizas, sobre todo con Brasil, pero también considerando otras zonas fronterizas. Y acá es bueno aclarar, ante la manifestación de algunas personas que dicen que no tenemos vacunas, que no vamos a poder llevar adelante nuestro plan, que malintencionadamente están agoreramente, como el señor Romero, siempre lamentando y haciendo premoniciones de situaciones fatalistas. Queremos decirle a la población que de todas las dosis que hemos distribuido al país, sin contar el último lote, tenemos departamentos los cuales han utilizado apenas el 62%, 77%, 83% en uno de los mejores casos, que es Chuquisaca. Santa Cruz ha utilizado el 59.6% de las vacunas que les hemos asignado en todo este tiempo. Apenas el 59.6%. Entonces, tenemos la posibilidad de darle continuidad a nuestro plan de vacunación establecido. Además, estos son datos sin haber sumado las cantidades que hemos distribuido recientemente, hasta el día de hoy. Porque con esos datos estuviéramos hablando de que en Beni, por ejemplo, apenas se ha utilizado un 11% de estas vacunas. En Santa Cruz, con las dosis que les hemos incrementado, habrían alcanzado apenas un 34.9% de utilización, teniendo aproximadamente 70% de las vacunas hasta ahora asignadas y solamente han utilizado ese 30%. Entonces, eso nos permite decirle a la población que se puede iniciar o se puede dar continuidad al plan de vacunación establecido. Nosotros debemos decirle también a la población que el no cumplimiento de la asignación de las dosis de Sputnik 5 no corresponde a una responsabilidad de este gobierno y es una situación que se está dando en todos los países. La alta demanda de vacunas realmente es sorprendente en el país y debemos decirlo también. Nuestro país no ha tomado las previsiones, como otros países de Latinoamérica, de firmar convenios con estos laboratorios para garantizar la llegada de las vacunas cuando ya se permitía su comercialización. Nosotros hemos llegado al final de la cola. Cuando todos los países habían suscrito convenios para garantizar la llegada de estas vacunas, nosotros hemos llegado al final y el primer convenio suscrito lo hemos suscrito el 5 de enero. En este sentido, si tenemos estas vacunas, es gracias a las gestiones que hemos realizado una vez el presidente Luis Arce Catacora ha tomado posesión como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Y aún así, nos hemos constituido en el segundo país de Latinoamérica que ha iniciado su vacunación. Y desde que hemos iniciado hasta la fecha, no hemos parado un solo día de vacunar. Ahora, ministro, queda claro que si no llegan cantidades importantes de vacunas, al margen del porcentaje que hayan utilizado o no, que sigue siendo reducido cada región, no se va a poder iniciar una campaña como se quisiera, una campaña masiva. El caso del Departamento de La Paz, el CEDES recién el lunes va a iniciar la campaña, pero la va a disgregar en la primera semana en personas de 80 años en adelante, de ahí en 70 años y así, porque no tienen la cantidad necesaria. La idea es que lleguen más vacunas. ¿Cuándo van a llegar más vacunas, ministro?
Esa es la idea y en esas gestiones estamos. La última reunión que hemos sostenido con Rusia ha establecido de que se va a honrar el compromiso y las vacunas se van a ir enviando paulatinamente hasta en mayo, ya igualarnos al cronograma que teníamos en un principio establecido. Nosotros también estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios por contar con la cantidad necesaria de vacunas para desplegar también todo lo que tenemos preparado, convenio con universidades, con las Fuerzas Armadas, desplegar al personal de nuestros programas ministeriales para que puedan hacer una campaña agresiva de vacunación. Y este reto tan importante que tenemos como país, estamos afrontando o vamos a llevar adelante la campaña de vacunación más grande de la historia de la salud de Bolivia, una campaña de vacunación sin precedentes. Pero lamentablemente hay factores externos que no dependen de nosotros o de las gestiones que podamos realizar, sino son factores que dependen de la alta demanda de vacunas que hoy en el mundo existen. Debemos decirlo también, 7 países concentran el 50% de todas las vacunas en el mundo, 7 países. Entonces es realmente preocupante la falta de conciencia de saber que esta es una problemática global. No podemos concebir que existan países los cuales hayan acumulado 5 veces su necesidad de vacunas. Y tal vez esta situación no la estuviéramos sopesando si es que el gobierno anterior, el gobierno de facto, hubiese tomado las previsiones necesarias para garantizar que las vacunas lleguen a nuestro estado de manera prioritaria con la suscripción de convenios. Ministro, en el caso del mecanismo COVAX, ¿cuál es la información que se tiene? ¿Cuándo podrían llegar las otras vacunas también comprometidas para Bolivia? Estamos también en esas gestiones, si bien no depende directamente de nosotros, sino de la OPS-OMS. Nos ha llegado recientemente la información que debemos todavía coordinarla con estas instancias, de que de la Pfizer, si es que logramos consolidar esta donación, no nos llegaría a 92.000, sino poco más de 100.000 vacunas. Pero esto de los tiempos y las cantidades no lo podemos definir nosotros como gobierno, sino estamos a la espera de la información que nos dé la OPS y la OMS. ¿Hay alguna fecha tentativa por el momento, ministro, o no? Por el momento no existen fechas tentativas. Bien, ministro, vamos abordando el tema entonces ahora de las medidas que se han adoptado, los decretos que han salido en estas últimas horas, uno que se estaba guardando, que significa el cierre ya, cuestión poco más de 1 hora y 15 minutos, de la frontera con Brasil, un cierre temporal, un cierre por 7 días. ¿De qué dependerá abrir nuevamente la frontera plenamente o ampliar este cierre de la frontera con Brasil, ministro? Todas las determinaciones que vayamos a tomar van a depender de la situación epidemiológica de estas zonas. Nosotros esta mañana, a primera hora de la mañana, hemos hecho público este decreto supremo para que las poblaciones fronterizas tengan el tiempo de tomar sus previsiones, porque a partir de las 0 horas del viernes, de aquí a unas cuantas horas, ya se cierran estas fronteras, y esto con el fin de precautelar la salud del pueblo boliviano, con el fin de que estos días también nos permita fortalecer los mecanismos de control en las zonas fronterizas y todo el mecanismo de contención que hemos ya estado desplegando desde hace bastante tiempo. Nosotros, al ver el aumento en la incidencia de casos en la provincia de Bacabíes, del Beni, Guayaramerín y Riberalta, inmediatamente hemos desplegado equipos de diagnóstico y los resultados han hecho que tomemos acciones inmediatas.
Hemos desplegado también, no solamente en esa región, sino en todas las zonas fronterizas con Brasil, Puerto Quijarro, Puerto Bulnes, equipos que vayan a realizar un diagnóstico para ver cuál es la situación epidemiológica de estas zonas. Y en base a ese diagnóstico hemos priorizado qué zonas habría que intervenir. En el caso de Cobija, recientemente, el fin de semana, de manera personal, hemos trasladado más de 18.7 toneladas. En el caso de la provincia de Bacadíes, desde el 22, hace muchos días atrás, hemos trasladado 517 tanques de oxígeno, más de 20.000 pruebas antígeno nasales. Hemos determinado para esta provincia, solamente para esta provincia, para iniciar el proceso de inmunización desde el 22 de marzo, llevar más de 60.000 vacunas. Hemos consolidado la contratación de más de 250 profesionales en salud, entre médicos, enfermeras, médicos especialistas. Hemos desplegado además, gracias a la participación de nuestros programas ministeriales, el programa SARS en salud, hemos desplegado brigadas que puedan realizar la contención, rastrillaje y fortalecer el control en las zonas fronterizas. Actividad que deben realizar los municipios y las gobernaciones, pero nosotros como ministerio hemos querido actuar y tomar las previsiones antes. Sin embargo, ministro, claro, con Brasil tenemos una frontera muy amplia. Cuando estamos hablando de cierre de frontera, obviamente estamos hablando de los pasos fronterizos legales. Estos se van a cerrar, ¿verdad? Y me imagino, quiero entender que si bien la tuición está establecida en los municipios fronterizos y en las regiones, en los departamentos, el control efectivo lo van a realizar Policía y Fuerzas Armadas, ¿o no? Exactamente. Tal como establece el decreto, todos los ministerios están encargados de dar cumplimiento al presente decreto supremo, que es una instrucción del hermano presidente Luis Arce Catacora. ¿Y cómo se va a ejecutar este control en las zonas, obviamente, por donde hay comercio, cruces ilegales? Le comento que nosotros también conversábamos con sectores de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, especialmente el transporte, que estaban en desacuerdo con la medida, porque ellos afirman que por los pasos ilegales va a cruzar más gente que por los controles. Acá no podemos estar sujetos a lo que unas instancias digan estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Hace pocos días en todos los canales solicitaban el cierre de fronteras y eso no puede inducirnos a tomar una determinación. Los informes epidemiológicos, los reportes epidemiológicos son los que deben determinar el momento pertinente de tomar estas decisiones. Y cuando me decía esto va a ser permanente, va a continuar, esto va a depender de la evaluación que podamos realizar al finalizar los 7 días, que nos permita decir ya tenemos fortalecidos nuestros mecanismos de control epidemiológico, de vigilancia epidemiológica en las zonas fronterizas, al menos las legales, y de ahí en adelante ver si podemos ampliar esta situación o la situación epidemiológica, por ejemplo, en un hipotético empeora en la zona de Chile o en la zona de Perú, deberemos tomar también previsiones que hagan que tomemos más o menos las mismas medidas en estas regiones. Situación que nos permite este decreto supremo. Ministro, este cierre de fronteras durante los próximos 7 días establece 3 horas para que pueda haber flujo entre países. ¿Cada municipio establecerá cuáles serán estos horarios o se lo va a disponer también a nivel nacional? La realidad local, y por eso es que nosotros acá no hemos establecido horarios, la realidad local debe determinar en qué momento serían estas 3 horas en las que se podrá permitir el ingreso y salida o el tránsito en esta zona fronteriza, y esto deberá ser garantizado en cuanto a bioseguridad y vigilancia epidemiológica por los gobiernos autónomos municipales de estas zonas fronterizas, entendiendo la lógica económica de estas zonas fronterizas. Si bien
debemos precautelar la salud y la vida de estas poblaciones. Tampoco podemos permitirnos asfixiarlas económicamente. Ministro, quisiera que me explique en detalle este aspecto. Hay una normativa, son 7 días, es un cierre temporal, pero si en el transcurso de estos 7 días no mejora la situación en estas regiones fronterizas, ¿podría ampliarse a otra cantidad de días, otros 7 días más, el cierre de fronteras? ¿Eso está establecido así? Se requieren estos 7 días, primero para precautelar la salud de estas poblaciones fronterizas, y segundo para fortalecer los mecanismos de vigilancia epidemiológica en estas zonas fronterizas. Si es que en ese tiempo no hubiésemos podido fortalecer de manera eficiente estos mecanismos de control, que son tarea de los municipios son los que ahora en estos 7 días deben establecer claramente los mecanismos de vigilancia epidemiológica y de control y contención que deben establecer en sus fronteras. Y para esto se debe contar con un tiempo pertinente ahora, que todavía no se tiene una elevación alarmante de casos. Este es el momento en el que se debe actuar. Y si de ahí en adelante, al finalizar los 7 días, nosotros determinamos que es pertinente ampliar esta situación, haremos conocer a las instancias decisoras. O diremos, tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica fortalecido que nos va a permitir paulatinamente reabrir las fronteras. Esta situación dinámica de lo que es la pandemia nos debe permitir también tener situaciones dinámicas y no fechas duramente establecidas que nos obliguen a emitir otro decreto supremo que no surge de la noche a la mañana, sino es un arduo trabajo técnico primero, que después es discutido en una instancia, pasa a otra instancia para concluir en gabinete de ministros y que el presidente pueda tomar una decisión al respecto. Tengo entendido, ministro, que lo mismo pasará con otras fronteras. De complicarse el panorama, la situación, por ejemplo, con la frontera con Perú, la frontera con Chile, la frontera con Argentina, el decreto establece que está plenamente autorizado, obviamente los ministerios que correspondan, emitir la orden para el cierre de otras fronteras del país. Exactamente. Cuando en el parágrafo 4 del artículo 7 del presente decreto supremo se establece que en situaciones de alto riesgo epidemiológico se establecerán medidas específicas de vigilancia epidemiológica para mitigar el riesgo de contagio en el tránsito fronterizo y para las personas que residen en poblaciones de frontera, a través de una resolución multiministerial entre el Ministerio de Salud y Deportes, Gobierno y de Relaciones Exteriores. Ministro, esto creo que también, más allá del tema terrestre, es importante poder aclararlo. ¿Por qué hoy surgió una información que finalmente no es real? Y es que Bolivia había eliminado el requisito de la exigencia de la prueba PCR por vía aérea o a cualquier persona que ingrese al país. Es bueno aclararlo porque las medidas, incluso para que una persona ingrese, se han endurecido un poco más. El PCR negativo se va a seguir exigiendo, y se va a seguir exigiendo inclusive ya a partir de ahora a menores, de hasta de 5 años para arriba. Nos aclara esto, ministro, también por la gente que va a venir, o sea, para informarles bien, ¿la prueba PCR se seguirá exigiendo para ingresar al país? La prueba PCR se seguirá exigiendo y queremos ser categóricos en eso. La eliminación del artículo del decreto 4480 que establecía esa normativa que usted dice, PCR a personas mayores de tanto tiempo, PCR más de 10 días para los que llegan de Europa, para los que llegan, estaba establecido en ese decreto 4480. Ese artículo que especificaba de manera muy corta y sucinta lo que se debería realizar ha sido eliminado, ha sido abrogado, porque tenemos un decreto supremo que especifica cuáles las medidas que se deben de tomar en estas restricciones fronterizas, en este cierre temporal de fronteras, en esta priorización de vacunación que vamos a realizar en las zonas fronterizas. O sea, de que se ha eliminado ese artículo, sí, lo que debemos observar es la mala intención al momento de difundir la información.
Entonces, en ese sentido, nosotros debemos aclarar de manera categórica a la población boliviana de que la prueba PCR en tiempo real está vigente, va a ser exigible y además ahora se deberá tomar a toda persona mayor de 5 años. Bien. Y en el caso, perdón ministro, perdón Juan Carlos, y en el caso de las personas que llegan de afuera, ¿deberán guardar algún tipo de cuarentena de acuerdo a este nuevo decreto? Es decir, una autocuarentena, ¿deberán aislarse? ¿Qué establece también el decreto en relación a la llegada de viajeros al país? Sí, está claramente establecido en el artículo 3 que se va a solicitar una prueba PCR con un máximo de 72 horas de antigüedad antes de su embarque en el caso de viajes aéreos. En el caso de viajes terrestres, lacustres, fluviales, que pueden durar mucho más tiempo, se exigirá una prueba PCR no mayor, que no tenga una antigüedad mayor a 72 horas antes de su ingreso, no hablamos de su embarque, antes de su ingreso al Estado Plurinacional de Bolivia. Todas las personas que ingresen al Estado Plurinacional de Bolivia deberán mantener 10 días de cuarentena, que generalmente este aislamiento deberá ser domiciliario o en el lugar donde vayan a residir, y deberán hacer una declaración jurada del lugar donde se va a residir para que cada sede pueda hacer el control correspondiente. Y antes de salir de esta cuarentena, que es por seguridad de ellos, por control biológico, por ver que no estén incubando la enfermedad, se deberá también hacer una prueba PCR en tiempo real el 7º día, que nos permita en algún momento retomar nuevamente la prueba si hubiera habido alguna muestra, algo que nos haga dudar del resultado, para que con total seguridad al 10º día esta persona pueda cumplir sus funciones o sus actividades en el país después de cumplir sus 10 días de aislamiento. Bien, ministro, eso es importante aclararlo. Es decir, 3 días antes de ingreso a Bolivia, prueba PCR negativa, requisito número 1. Para todos, bolivianos o extranjeros. Una vez que ingresen a Bolivia, declaración jurada, le tienen que decir dónde se va a alojar si es que no tiene una residencia, dónde vive si es que es residente, boliviano o extranjero, y tiene sí o sí que hacer una cuarentena, un aislamiento más bien dicho, de 10 días, sí o sí. Todas las personas que ingresen a partir de la fecha, y en el 7º día presentar una segunda prueba negativa de PCR. Es eso, ¿verdad? No hay excepciones ahí. Exactamente, así como usted lo dice. Bien, ¿hay posibilidad, se maneja posibilidad, como han hecho otros países, ministro, de restringir vuelos de Brasil en específico? ¿No han visto esa necesidad? En este momento, o de aquí a unas horas, todos los vuelos quedan restringidos de Brasil porque hemos cerrado fronteras durante 7 días. Exactamente. Entonces, el cierre de fronteras también implica los vuelos, ¿verdad? Van a estar restringidos desde la medianoche de este viernes, las 0 horas de este viernes. Vuelos de Brasil también están restringidos. Exactamente. El cierre de fronteras implica cierre de fronteras. Es total. Es total el cierre de fronteras, tanto por tierra como por aire, y la idea es obviamente generar una contención, ¿no? En el área terrestre principalmente, donde hay tanta ida y vuelta, pero tenemos que cruzar al otro lado. Son 7 días en los que se quiere contener el ingreso de personas, vacunar, terminar de vacunar a la gente en frontera, que esto es importantísimo y se lo está haciendo, apoyar este proceso de vacunación y cuidar a la gente para que no existan más contagios. Y esto será por tierra como por aire, como nos ha explicado esta noche el ministro Ausa. Le queremos agradecer por estos minutos con nosotros, ministro, y muchas gracias por explicarnos también los alcances de este nuevo decreto, de estas medidas que obviamente pueden ser modificadas de aquí a 7 días, como usted decía, dependiendo de cómo se avance en el tema de los contagios, especialmente en los países cercanos. Gracias, ministro. Exactamente como tú lo manifiestas, Cecilia, muchas gracias más bien tanto a ti como a Juan Carlos, y voy a aprovechar unos segundos de su amabilidad para decirle a la población boliviana que nosotros como Ministerio de Salud
estamos extremando los esfuerzos para precautelar el bienestar de nuestra población, para precautelar la vida de nuestra población. Pero no importa cuántos esfuerzos realicemos, nuestros esfuerzos van a quedar vanos, van a quedar truncos si es que no contamos con el apoyo de la población. Hemos visto con preocupación como en estas zonas fronterizas que sí, el calor es a veces bastante intenso, se descuida la utilización del uso del barbijo. Elementos fundamentales, elementos tan sencillos, elementos tan económicos como el distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos son los elementos más efectivos para la contención de la pandemia y son elementos que no podemos descuidar en ningún momento. Además, son elementos los cuales son efectivos contra esta cepa y van a seguir siendo efectivos contra cualquier otra cepa que pudiese llegar al país, porque son medidas preventivas que van a evitar que nosotros adquiramos la enfermedad. Y con este compromiso de las autoridades del Estado boliviano, con el trabajo del sistema sanitario y con la participación del pueblo boliviano, estamos seguros que vamos a salir adelante. Bien, muchísimas gracias, ministro, por la información. Y ojalá se apriete un poquito, ministro, para que las vacunas comprometidas lleguen lo antes posible, que eso es otro elemento fundamental. Mientras no haya cantidad importante de vacunas, el país va a avanzar lentamente en este proceso de vacunación. Ojalá se pueda presionar, ministro, para que las vacunas lleguen lo antes posible. En ese trabajo estamos, estimado Juan Carlos, en ese trabajo estamos todos los días. Desde que hemos tomado posesión del cargo no conocemos un fin de semana o un feriado, y vamos a continuar en esa lógica. Todo el equipo del Ministerio de Salud sabe que un día de compromiso, un día de trabajo, significa la posibilidad de brindarle mejores condiciones de salud a la población boliviana, y estamos trabajando arduamente, no solamente como Ministerio de Salud, le comento, como Estado, Cancillería, todas las instancias que correspondan. Yo, por ejemplo, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Gobierno, no hubiese podido llegar en un solo día, trasladarme desde Pando hasta Cochabamba para recibir las vacunas. Pando llevando 18 toneladas de medicamentos y bioseguridad, de ahí trasladarme hasta Cochabamba y de Cochabamba venir a La Paz para recibir las vacunas, junto con las vacunas en el avión Hércules. Y es el despliegue de todo el Estado que está cumpliendo un mandato del presidente Luis Arce Catacol, precautelar la salud y la vida del pueblo boliviano, y no vamos a descuidar y vamos a seguir gestionando y vamos a seguir apretando, así como tú lo mencionas, para lograr en el menor tiempo posible la llegada de vacunas en mayor cantidad hasta nuestro país. Buenas noches, ministro Jason Ausa, muchas gracias por haber estado en Que No Me Pierda, el ministro de Salud, conversando con el programa a esta hora de la noche. En el tema que creo que ha sido el tema definitivamente de la jornada, Juan Carlos, el cierre de las fronteras, 7 días, no hay vuelos, no se recibe pasajeros de Brasil, tampoco se puede ingresar vía terrestre, y lo que hemos dado también a conocer como primicia para el país, sobre las 500 vacunas que habían desaparecido de Guayaramerín, aparecieron, se lo contamos esta noche aquí, están revisando si van a servir, si no rompieron la cadena de frío con este acto delincuencial, porque hay que calificarlo de esta forma, que se cometió en las últimas horas, Juan Carlos. El misterio de las vacunas, Cecilia, que aparecieron. Hay un proceso de investigación en curso, Ministerio Público, Fiscalía, citaciones de por medio, responsabilidades que seguramente en las próximas horas sabremos a qué nivel han llegado, pero sobre todo, al margen de haber aparecido las vacunas, habrá que esperar. Ojalá que no se hayan echado a perder, que estén ahí intactas y se las pueda utilizar en las próximas horas. Gracias.